en varias ocasiones. Déjame de todas maneras intentar ver si ahora corremos con la suerte de que sí se vea. A ver, acá. Solo- Abogada, disculpe, ¿y si uno de nosotros pudiera proyectarla, si la envía, es factible eso o También se puede intentar hacer de esa forma porque realmente no sé, creo que la falla es de la computadora, porque fíjate que por el otro navegador, por donde generalmente me conecto, él no me permite ver la cámara em, ni ver otros, ni la cámara ni el micrófono. De todas maneras, déjame intentar una última vez con el navegador Edge, que yo tengo varios navegadores aquí por eso. Y entonces luego de eso, veo cómo lo proyectamos. Ya va, dame un momentito para ver esta página. El día de hoy vamos a hablar de epidemiología. Para iniciar, mientras yo voy haciendo esta, esta conversión acá con los navegadores, ¿qué se entiende por epidemiología? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué han investigado? ¿Qué es epidemiología para ustedes? Los escucho. hola, buenas? Bueno, si nos vamos a la etimología de la palabra, viene Ajá, de epi, sobre, demos, pueblo o población, y muy logos, bien. tratado o estudio. Entonces se habla de que es el estudio de las eh, aplicado a la población, sobre la población, Ok, de forma muy bien. de enfermedades, ¿no? Ok, Entonces, básicamente por su etimología podría ser ese uno de los conceptos, ¿no? muy bien. Muy bien, Carlos. Vean una cosa, ¿pueden ver las láminas? Sí se ven ahí Sí, sí también. se logran ver. Sí, Ok, muy bien, sí, muy bien. Y si hago esto, ya se pierde, ¿cierto? Sí, Ya, exacto, correcto. ya, ya no se ve. ok. Ya vamos a ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Porque aquí estaría compartiendo es esta pantalla completa. Entonces vamos a ver si lo abrimos por aquí. Epidemiología. Y ahora lo vuelven a ver. No, no se ve. ¿No se ve? Ok, vamos a ver. ¿Qué problema? ¿Qué problema?
Disculpen, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ok. Ahora sí creo que podemos ver la pantalla y podemos ver la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, se ve. Ok, muy bien. Me disculpan lo anterior. Entiendo entonces que el navegador que podemos utilizar es el Edge para que nos vaya, para que podamos desarrollar la clase. Muy bien. La epidemiología, como nos dice Carlos, es el origen. En este caso, hablamos de etimología, que es el origen de las palabras, el origen de la composición de algo. Cuando por lo menos hablamos de inflamación, siempre el sufijo de inflamación va a ser itis, otitis, eh, todas aquellas terminaciones que utilicen ese sufijo. ¿Qué vamos a hablar ahora de la epidemiología? La epidemiología es aquel conjunto de síntomas que ocasionan enfermedades, pero no a una sola persona, sino a una población en general. Epidemiología, en este caso, del estrés y del síndrome del burnout en gerentes de salud. La semana pasada hubo ausencia de muchas personas, sin embargo, puedo comprender que estaban en su horario laboral o que por alguna razón ajena a su voluntad no pudieron estar acá. Sin embargo, voy a dar un breve resumen de lo que dimos la semana pasada porque guarda estrecha relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy no es otra cosa que esa relación que se guarda con el síndrome del burnout. ¿Qué es el síndrome del burnout? El síndrome del burnout no es otra cosa que lo que se conoce como síndrome del quemado. ¿Pero por qué se origina? Cuando nosotros tenemos horarios laborales en los cuales no establecemos una cronología de tiempo, especialmente cuando es teletrabajo, nosotros podemos decir que mezclamos las tareas cotidianas, diligencias, tareas, con lo que corresponde al trabajo. Generalmente, cuando eso sucede, nosotros nos vamos a sentir agobiados. ¿Qué es lo recomendable para evitar este síndrome del burnout? En primer lugar, establecer horarios laborales, aun cuando nosotros tengamos teletrabajo. Si yo tengo un teletrabajo en el cual a mí no me exigen un horario como tal, yo debo establecer el horario que para mi conveniencia sea mejor. Si a mí me resulta que en la parte de las mañanas yo puedo hacer diligencias, yo puedo estar con mi familia, yo puedo dedicar la mañana para desarrollar mi trabajo, cumplo con las horas establecidas si a mí me exigen horas y si a mí no me exigen horas laborales porque estoy en teletrabajo o porque sencillamente tengo un horario flexible, debo hacer un cronograma en el cual yo tenga una agenda. Insisto con lo de la agenda. Puede ser física, puede ser virtual, en la cual yo tenga un conjunto de actividades que yo voy a realizar durante ese periodo de tiempo laboral. Una vez que ese periodo de tiempo laboral se termine, yo debo tomar un descanso, hacer mis comidas, si es posible realizar ejercicio. Con ejercicio me refiero
a caminar al menos 5 minutos al día y luego de eso yo puedo nuevamente incorporarme a una jornada de trabajo al día posterior a ese. De esta manera no solamente estamos cuidando de nuestra salud, sino que evitamos el estrés y este síndrome del burnout. La semana pasada, aparte de eso, estuvimos hablando de lo que es la motivación laboral. En cuanto a, si yo sé que yo soy un trabajador promedio, digámoslo de esta manera, y que yo siento que a mí no se me reconoce la labor que yo realizo, cuando hablo de reconocimiento, hablo es de aquel incentivo, sea económico, sea mediante una cartelera en la cual me coloquen a mí como el trabajador que más ha realizado o que más ha generado logros para la empresa, yo no me voy a sentir reconocido y por ende no me voy a sentir motivado. Aparte de eso, ¿quién me puede decir? La semana pasada, las personas que estuvieron presentes durante toda la clase fueron Carlos Tumbaco y Doralis Córdoba. ¿Quién de ellos me puede decir qué podemos agregar a esto para continuar la clase? Bueno, vimos algunas cosas que fueron muy interesantes. Entre estas, pues, al no estar todos, pues, vimos que igual la clase va a estar grabada y vamos a tener esta réplica con nuestros colegas que no pudieron asistir. Eso ya es una Muy bien. motivación, o sea, porque si vamos a seguir. Lo otro que habíamos visto es ciertas áreas o expectativas. Por ejemplo, yo manifestaba en mi caso, por ejemplo, los días lunes los hago esperanzando otra actividad, un cambio de actividad. Muy bien. Voy con mis colegas, salimos a hacer alguna actividad deportiva, demás, o de otra índole, para poder desconectar un poco y poder asimilar de alguna u otra manera esta sobrecarga que pudiera venir, entre otros aspectos que quizás pudiera complementarlos la colega Doralis. Cambio. Gracias, Carlos. Doralis, te escuchamos. Buenos días. También en la clase pasada hablábamos sobre identificar cuál era esa situación que nos generaba el estrés. Si identificábamos y decíamos que, bueno, para yo manejar el estrés, hago deporte, como dijo Carlos, tengo lunes de ejercicios, qué sé yo, pero sí nos faltó fue esa parte de identificar cuál es Ajá. la situación que nos genera el estrés. Ok, muy bien, Doralis. Excelente. Ahora bien, la semana pasada, hablando acerca de estos dos puntos, fíjense que nosotros dijimos la semana pasada lo siguiente: para nosotros poder ayudar en caso tal de que nosotros seamos gerentes, cuando hablo de gerencia, hago referencia a aquella persona que dirige un proyecto, aquella persona que dirige un grupo familiar, aquella persona que toma dirección de algo, considerando al resto de las personas que van de la mano con él para que el proyecto realmente se dé. Y por esa razón, lo primero que yo debo hacer para identificar cómo están las personas que están participando conmigo en ese proyecto es determinar de qué manera los está afectando el estrés, cómo afecta a una persona el estrés. Para ello es necesario realizar un seguimiento. Asimismo, dentro de las actividades complementarias que yo realizo o que yo planifico, debo tener actividades en las cuales exista esparcimiento para los trabajadores y que les permita además un bienestar. Pero estas actividades yo las debo hacer dentro del horario laboral de mi persona que está trabajando.
yo no puedo hacer una actividad si mis empleados, si mis personas que pertenecen a ese proyecto, mis socios, tienen un sábado o un domingo libre, yo no puedo organizar una actividad que aun cuando es de esparcimiento, pertenece al trabajo fuera del horario de esa persona. Igualmente, yo tengo la propuesta de que ustedes como líderes generen actividades mediante las cuales ustedes puedan escuchar a sus trabajadores, a sus personas que les acompañan. ¿Cómo se hace eso? Sencillamente haciendo dinámicas como por ejemplo, la semana pasada di un ejemplo en el cual usted le coloca una cajita a la persona. ¿Para qué una cajita? Porque por medio de esa cajita vamos a hacer papelitos anónimos en los cuales usted pregunte qué considera usted que debemos mejorar. Esa persona va a introducir de forma anónima aquella situación que espera que se mejore y entonces ya al final que ya todos hayan terminado de colocar sus recomendaciones, las vamos a leer. Bueno, mira, aquí dice que nosotros necesitamos tener unas dinámicas de conversación. ¿Cómo es una dinámica de conversación? Nosotros nos reunimos todas las personas que trabajamos allí y yo como líder, como gerente o como persona que está organizando la actividad, voy a dar la explicación. Finalmente, cuando las personas, cada una de ellas se sientan escuchadas, se van a sentir motivadas y por ende van a querer participar más. Ahora muy bien, cuando hablamos de epidemiología del estrés y burnout en gerentes de salud, vamos a conocer que el estrés y el burnout son problemas crecientes en el ámbito de salud, especialmente en los gerentes, porque son quienes llevan la mayor carga y quienes en momento de dar una explicación a un superior o a una persona que los contrata, va a tener él que ser la persona encargada de dar la buena noticia o que el proyecto aún no se ha completado. En épocas de pandemia ha exacerbado este tipo de desafíos, impactando la salud mental, la capacidad de liderazgo de profesionales de salud, porque se han visto afectados por situaciones que han ido en aumento a raíz del temor de lo ocurrido. Muchas personas han desarrollado ansiedad, depresión o trastornos mixtos ansiosos depresivos a raíz de este tipo de situaciones. Factores que contribuyen al estrés en gerentes institucionales de la salud durante las crisis epidemiológicas. Va a haber un aumento en la carga laboral. En las crisis, ustedes recuerdan, me imagino que sí, aquella época tan difícil en el 2019 cuando nosotros estuvimos en pandemia. El personal de salud era quien corría más riesgo. El personal de salud tenía a su cargo muchos pacientes y además guardarse ese temor en las batas médicas y entrar a las áreas en las cuales podían ser infectados aun cuando ponían, por lo menos acá en Venezuela, supongo que en otros países también, trajes tipo astronautas para que no entrara ninguna contaminación. Los médicos muchas veces salían asustados, aun cuando generalmente al salir de esa área se bañaban con todo el atuendo y luego se bañaban sin el atuendo para poder ir a sus casas. Pero solamente estar en el área de hospitalización, en clínicas, en ambulatorios, eso generaba un temor a nivel mundial. Esas crisis, además, tenían consigo
un, una implicación o un aumento significativo en las tareas y en las responsabilidades, no solo de los médicos, sino de los enfermeros, de los gerentes y de aquellas personas que estaban a cargo de esa situación. En muchas ocasiones, ¿cuántas personas no hicieron guardias extra? ¿Cuántas personas no esperaban el momento para decirle a los familiares que ya no se podía hacer nada? Y el terror en los rostros de los familiares cuando les decían que su paciente era positivo de COVID, porque entraba aquel temor de pensar, ¿y si yo me contagié? ¿Cómo voy a hacer? Aquella incertidumbre que vivíamos en nuestras casas porque no podíamos salir. Y quien entraba a una casa, muchas veces habían vigilantes en la parte de abajo, y quien entraba a una casa no podía salir en días, precisamente por aquella situación que genera este tipo de conflictos. Además de eso, la presión por los recursos. En muchas ocasiones no se cuentan con los recursos ni humanos, ni económicos, ni siquiera con un personal que me permita a mí llevar a un equipo médico especialista, y la presión que el médico con el juramento hipocrático hace por salvar a su paciente y que esto no sea posible. Además de esto, hay un tema que es importante que se trabaje. Ese tema es la toma de decisiones complejas. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión en nuestra vida cotidiana, hay ocasiones en las que sencillamente el pensar que tenemos que tomar una decisión nos genera un conflicto, porque muchas veces no sabemos qué consecuencia traiga esa decisión. En este caso, los gerentes de salud debían tomar decisiones en cuanto a cuál paciente realmente requería ese recurso que estaba escaso. Y luego venía el cargo de conciencia cuando tal vez el otro paciente fallecía y el médico internamente se preguntaba, ¿y si yo le hubiese dado aquel aparato, aquel auxilio a esa otra persona, tal vez se hubiese salvado? ¿Es mi culpa que esa persona haya fallecido? ¿A quién de ustedes les pasó? Doralis, te escuchamos. Bueno, cuando estábamos en ese tiempo de crisis acá en Panamá, que pegó una ola bien fuerte, creo que fue la Delta, Ok. la variante Delta, esto, el país quedó como en caos, pero más que todo en la capital Ujú, eh, y en las áreas también alejadas. Yo lo viví en el área hospitalaria donde trabajaba ujú. y fallecieron pacientes durante mi guardia y me hice esa misma pregunta. Ajá. ¿Será que algo hice mal? ¿Será que si lo ayudamos acá, yo hablaba con el médico, se podía salvar? Y eso genera un conflicto y una ansiedad que uno siente culpa, pero que después comprende que ya no se puede hacer más nada. Ok. ¿Y qué decisión fue la más difícil que tú tuviste que tomar? Una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar Ujú. fue cuando solicitaron apoyo a nivel nacional en esa área de crisis Ok, y solicitaron voluntarios. ok, Obviamente teníamos pánico, miedo, como toda una persona normal. claro, Y entonces, pues, tuve que brindar ese apoyo a la capital del país. imagínate. ¿Y tu familia qué dijo en ese momento? Bueno, la verdad que todos teníamos miedos, pero recibí mucho apoyo de parte de ellos y me dijeron que no, que esa era mi labor y que había que asistir. Ok, que es bastante complicado. ¿Alguna otra persona nos quiere compartir su experiencia?
Gabriel Herrera, te escuchamos. Ya, ahora un segundo que estaba manejando, disculpa. Ok, Buenos días a todos. buenos Bien, días. definitivamente que la época de la pandemia fue una época que representó decisiones en todos los sentidos, incluso a mí que no estaba en parte operativa, Ok, me tocó bajar nuevamente a la parte de atención a los pacientes porque se requería médicos en el área de atención de lo que es de pacientes con COVID. ok, Y de verdad que el día a día era estresante ver la situación que se tenía que buscar, sobre todo los insumos y cómo los gerentes tenían que estar tratando de buscar las vías administrativas que les permitiera comprar de alguna forma más eficiente la mascarilla sobre todo, y ok, encima de eso tienes que estar todos los días lidiando con el asunto de tener que gestionar los pacientes que llegaban al cuarto de urgencias ok, según el muy bien. triaje y los demás. Mm. Así que la verdad que fue una experiencia en ese sentido bastante estresante. También aunaba a eso el hecho de que yo fui uno de los primeros casos de los médicos que fueron contaminados de COVID, y aunque no me pasó nada, el Ok, simple hecho de estar enfermo en casa claro, representaba para ti una incertidumbre, no se sabía mucho de la enfermedad y tu familia pues estaba contigo encerrado en casa a esperar qué pasaba, ¿no? claro, claro. Y que por más que sea, sentiste un temor, sentiste un miedo de lo que pudiese pasar. Y claro, era una incertidumbre absoluta. Mira, yo acá tuve un caso en el cual un paciente, yo atendía pacientes con COVID desde el punto de vista psicológico. Ahí fue cuando yo aprendí que sí existen el tipo de emergencias psicológicas, en especial en pandemia, y a ese nivel. Yo en muchas ocasiones me tuve que meter en quirófano, porque en quirófano era donde los aislaban a ellos. Y con todo el temor, porque realmente era la parte psicológica lo que se tenía que manejar allí, porque obviamente yo decía, Dios mío, que yo no me vaya a contagiar. De hecho, yo no quería, después que salía de allí, no quería agarrar nada. Me desvestía fuera de la casa al entrar, pues al entrar a la casa me desvestía y esa ropa la agarraba incluso con bolsa, me bañaba tal vez 2, 3 veces y sentía muchísimo temor. Luego, cuando yo comprendí que esa tampoco era la manera, ¿verdad? Porque incluso muchas veces desde el punto de vista psicológico atraemos aquellas cosas, tuve bastante calma, pero sí observé un paciente que ya lo habían dado de alta y que ya no daba positivo al COVID, todo lo contrario, ya él le había dado resultado negativo, y justo cuando lo iban a dar de alta, el señor se murió. Y se murió no por COVID, sino por la ansiedad que eso le produjo. Entonces, traigo esto a colisión para que ustedes vean lo importante que es en estas ocasiones manejar este tipo de temas. ¿Ok? Muy bien. Consecuencias psicológicas del burnout en gerentes. Eh, ¿Quién me puede decir? Voy a elegir 3 personas para que me digan rápidamente. O sea, tenemos tiempo aún. Recuerden que me tardé un poquito por razones ajenas a mí y todavía nos queda un poquito de tiempo. Quisiera elegir a 3 personas que me dijeran qué es para ellos el síndrome del burnout. Los escucho. ¿Los escucho o los elijo? Ustedes dicen. Carlos Ruiz no ha hablado. Ok, Carlos Tumbaco, te escucho a ti y luego escucho a Carlos Ruiz. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, bueno, ya quería sea la palabra. Bueno, para mí el burnout o síndrome de agotamiento laboral, tengo entendido que es como también se lo conoce, pues al tener la palabra, ponerle el síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? En donde se evidencia como consecuencia el ya no poder más, pues su nombre indica, agotarse. Y esto no solamente puede traer consecuencias
eh, de orden laboral, sino incluso personal, ¿no? Y quizás algunos hasta dicen hasta financieras. Entonces es donde uno ve ya un momento de fatiga física, mental, que se puede traducir en alguna enfermedad, eh, qué sé yo, de alguna índole, expresarse alguna enfermedad, problemas de salud física, cambios de humor, ansiedad y depresión. También en los que se llama, pues, en el orden laboral, pues, un bajo rendimiento en la productividad, desgaste del tiempo, si es un gerente, va a perder el liderazgo de manera progresiva, quizás va a cometer errores, y pues bueno, también se habla de que pudiera ser algo financiero, pues porque aumentan los costos de salud y eso pues conlleva a un estrés, ¿no? Y probablemente hasta situaciones económicas tanto laborales como de índole personal. Pienso yo que por allí va encaminado cambio. Muy Hola. bien, muy bien, muy bien. Carlos, excelente tu forma de expresarte. Siempre te felicito por tu forma de expresarte. Es concisa, es precisa, clara. Muy bien. Carlos Ruiz, ¿tú estás por allí? Sí, buenos Ok. días. Muy buenos días, Carlos. Te escucho a ti. Sí, por lo menos para mí, eh, ese síndrome más que todo, cuando uno no tiene los resultados sobre de repente lo que uno espera de repente de alguna directrices que uno da, por lo menos a mí, por lo menos me afecta, por lo menos yo cambio de humor o de repente me pongo como digo yo, como agresivo, pues, y la gente se da cuenta y que, oye, bájale una raya o algo, porque yo veo que nosotros, en el caso de acá en el MISA, nosotros somos normativos y a veces la impotencia de que uno da una directriz, pero hay muchas personas o de repente las personas que se le da la directriz tienen otras personas a cargo y ellos de repente no toman en cuenta lo que nosotros les decimos y entonces eso para mí es como una impotencia, pues, y me causa ese tipo de estrés. Muy bien, Carlos. Fíjate una cosa, cuando tú me hablas de normativas, evidentemente todo en la vida es normas. A las personas no nos gustan las palabras normas, ¿verdad? Sentimos que norma es imposición, pero realmente norma no es imposición. Norma es un, digamos, un acuerdo mediante el cual tú vas a mantener una directriz. Y las normas son necesarias desde que tú entras a una casa siendo la tuya o siendo de otra persona a la parte laboral. Es por esa razón que es tan importante el establecimiento de las normas. ¿Ok? Exactamente, sí, y por eso lo digo, porque nosotros al ser normativo, nosotros damos las directrices y de repente no se cumplen y no obtenemos los resultados que nosotros esperamos y de repente nosotros, inclusive que somos los que dirigimos, no podemos tomar alguna acción o algo sobre la persona que debe realizar, eh, eh, en este caso, o cumplir las normas. Y eso a mí me causa un estrés porque verdaderamente sí, ok, yo soy el que doy la directriz, pero yo no puedo o tengo injerencia sobre esas personas para hacerle los correctivos, pues. Entonces, como ellos, en algunos casos, ellos saben que no somos los que somos los jefes directos, lo hacen de otra forma y entonces no tenemos los resultados ya que ellos, o sea, hacen prácticamente lo que ellos le conviene y no se rigen efectivamente a las normas pues, que nosotros le indicamos.
Muy bien. Excelente, Carlos Tumbaco, Carlos Ruiz, los felicito. Su manera de expresarse realmente es excelente. Fíjense ustedes, el burnout tiene consecuencias psicológicas en gerentes y en todas las personas. Agotamiento emocional, es decir, el burnout se caracteriza por la pérdida de energía emocional, lo que lleva, por supuesto, a un desinterés en el trabajo y a un sentimiento de apatía generalizada. Ustedes no han visto que hay personas que llegan y ustedes los observan como que las personas no tienen ganas de nada en lo absoluto. Son personas que ustedes dicen, no, esta persona no tiene las ganas de trabajar, esta persona no le vamos. Incluso es tan evidente ese síndrome del burnout con la apatía que hay muchas personas que solamente por la postura no les dan un trabajo, porque dicen, yo no creo que esta persona tenga la capacidad para desarrollar el trabajo que yo estoy pidiendo. Y entonces pues, son esas personas que ustedes ven con esos hombros caídos, como que todo les pesa, como que nada les gusta, y son quejas constantes, además. Entonces, aparte de eso, tenemos la despersonalización. Desde el punto de vista psicológico, cuando nosotros hablamos de despersonalización, son aquellas personas que se ven a sí mismas como si estuviesen en un cuento de hadas. ¿Qué quiero decir con esto? Te pueden estar hablando, te pueden estar mirando, pero ellos no se sienten que son ellos. La actitud es distante y ustedes lo pueden observar. Sin necesidad de ser psicólogos, usted puede observar a una persona que tiene apatía. Usted sencillamente ve a esa persona y lo mira, pero no lo observa. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la persona lo ve fijamente, incluso, pero no lo observa. No entiende lo que usted le está diciendo. No está presente en todas esas cosas que usted está diciendo. Muy bien. Sentimientos de baja realización. El burnout, como es una sensación tan desagradable, porque es una sensación de agotamiento, una sensación de cansancio, conlleva a una situación o a una sensación de ineficiencia, de fracaso. Ya ellos automáticamente asumen que no son capaces. Ahora bien, una vez que yo les estoy dando estos tips, díganme ustedes desde sus palabras. Yo no les estoy diciendo, a mí me gusta tanto a mi persona, Mawampi Guzmán, como al Instituto Claustro Gómez, en el excelente trabajo que hace el doctor Iván Gómez. Estamos formados para que ustedes practiquen lo que aquí aprenden en su vida cotidiana. Por esa razón, yo les digo lo siguiente. Ustedes pueden identificar a una persona que tenga síndrome de burnout o a una persona cuya motivación no sea suficiente. ¿Quién me lo dice? Hola, hola, buenos días. Perdón que tengo un poquito Buen de día, molestia en la Gabriel. garganta. Creo que va a depender mucho también de la pericia que tengas tú como colaborador o lo que conozcas a tus compañeros de trabajo o a tus subordinados en determinar cosas como el rendimiento del colaborador o tu compañero, cambios en la actitud, pero sí pienso que sí es posible darte cuenta de que alguien está sufriendo de burnout, porque Ok. vas a notar evidentemente que hay cambios inmediatamente, sobre todo en el rendimiento y en la dinámica de las relaciones de esa persona con el resto de los demás colaboradores. Muy bien. Fíjate algo, Gabriel. Cuando tú observas a una persona sin necesidad de pericia,
Simplemente tú tal vez vas manejando y entonces tú ves que mientras tú esperas el cambio del semáforo, pasa una persona y la persona va así con los hombros caídos, va así con aquella pesadez evidente. Tú podrías pensar que esa persona está motivada. No, definitivamente hay cambios que tú ves físicamente en la persona que se nota que tiene un grado de estrés muy elevado, ¿no? Como acaba de Muy, decir, la posición en que está parada la persona, la manera en que se enfoca en el ambiente, todas son señales de que te dice que algo está pasando a nivel de estrés con esa persona, ¿no? muy bien, excelente. ¿Alguna otra persona quiere hacer una intervención o pasamos a la otra lámina? Vamos a pasar a la otra lámina. Ok. ¿Alguien quiere hablar por allí? Vamos a escuchar a la persona. No, yo solamente quería acotar de que a veces con uno desde la entrada, y yo creo que ustedes como psicólogos tienen un poquito más, desde que vean una persona ya la están estudiando y pueden tener una perspectiva, ¿verdad? De cómo es la persona, la forma de expresarse, gestos, cómo es el lenguaje no verbal. Entonces ya desde ahí incluso uno puede identificar ciertos aspectos que pudieran ser así, como lo manifestaba el doctor hace un momento. Cambio. Muy bien. Eh, lo que quisiera que ustedes transmitirles es lo siguiente. Ciertamente, nosotros como psicólogos estamos formados para evaluar a la persona desde el momento que llega al consultorio. Ojo, evaluamos a las personas realmente cuando estamos en consulta, porque me ha pasado que estoy en reuniones sociales en las cuales de verdad que no estoy evaluando a nadie, estoy sencillamente disfrutando y ha llegado personas y me dice, doctor, ¿usted lee la mente? O doctora, no me evalúe, que mire, yo no soy así normalmente. Y hay que también aclarar, por supuesto, siempre con sutileza, que nosotros los psicólogos evaluamos al momento en el cual el paciente solicita la consulta. Y desde allí sí, desde el mismo momento en que entra, los gestos y lo que verbaliza, así lo hacemos. ¿Ok? Muy bien. Impacto en la toma de decisiones y en la capacidad de liderazgo. Disminución de la capacidad de análisis, porque el burnout puede afectar a la capacidad que tienen los gerentes para analizar la información. Están cansados, tienen exceso laboral, tienen exceso de pensamientos y se les dificulta tomar decisiones racionales, evaluar los riesgos e incluso lo que puede llevar a errores. Reducción de la creatividad. Cuando estamos fatigados, no nos sentimos con la misma capacidad de crear, de ingeniar, de intervenir como cuando no lo estamos. Pérdida de motivación. Sucede de forma común que los gerentes, cuando tienen síndrome del burnout, los gerentes, los trabajadores en general, pierden la motivación, especialmente si están liderando. Y esto, por supuesto, va a afectar a los equipos laborales. Identificación de síntomas físicos, emocionales y conductuales del burnout. En los físicos existe fatiga crónica, dolores de cabeza, problemas de sueño, disminución de la inmunidad, es decir, se enferman por todo debido a la cantidad de exceso laboral que tienen las personas. Aun cuando, por ejemplo, en mi caso, de lunes a jueves hago un sistema que se llama Q-Fibrate, que es los pacientes son evaluados en el café de la preferencia del paciente. A veces trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ayer llegué a las 10. ¿Qué sucede? Muchas personas verán como que, oye, yo quiero tu trabajo, qué chévere. Qué chévere es que tú te sientes a tomar café y que así trabajes. Pero es que yo estoy tomando café escuchando a mis pacientes porque así ellos lo decidieron. Igual sucede en un domiciliar e igual sucede en un consultorio. Y si yo trabajo en exceso, como lo hago, aun cuando existan personas que piensen que mi trabajo es un estilo lifestyle de
influencer, sucede que también tengo fatiga crónica, tengo dolores de cabeza, sufro de migraña, tengo problemas del sueño y tomo muchísimas vitaminas. De hecho, por acá tengo, les voy a mostrar para que ustedes vean, cantidades de pastillas que tomo de vitaminas para poder hacer ese trabajo en ese horario de tiempo. Emocionales, irritabilidad, ansiedad, depresión, apatía, sentimientos de desesperanza. Estos síntomas varían. En mi caso, puede que me dé ansiedad aun cuando realmente no la percibo. Apatía, en ocasiones quiero dormir todo el día porque estoy agotada. Sin embargo, cada vez que decido que voy a dormir todo el día, sale algún paciente o sale algo adicional y aún así tomo eso. Conductuales, aumento del consumo de alcohol en ocasiones o de tabaco en otras ocasiones, aislamiento social, ocasionalmente, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban. En mi caso, no pasa nada de eso. Pero si nosotros hablamos de otro tipo de personas que tal vez tenga un exceso de carga mayor que el mío, pudiese ser, si es una persona de mucha responsabilidad, no creo que consuma alcohol ni tabaco. Pero puede que tenga un aislamiento social. ¿En qué sentido? Si tienen teletrabajo, a lo mejor su familiar le exige compartir, pero sucede que no van a compartir como tal, al menos al 100%, porque van a estar pendientes del computador, van a estar pendientes de alguna otra actividad que tenga que hacer, porque siempre va a sentir que algo le falta para completar su labor. Signos y síntomas de agotamiento en líderes o gerentes de salud. En el físico hablábamos insomnio, migraña, pérdida de apetito. En los emocionales, irritabilidad, ansiedad, depresión. En los conductuales, aislamiento social, abuso de sustancias, esto es ocasional. Pérdida de interés en hobbies. Cuando hablo de pérdida de interés en hobbies, es porque cuando las personas están muy involucradas, siempre van a priorizar el trabajo antes que un hobby. Ejemplo, yo voy al gimnasio y la persona va a decir, no, pero es que antes iba, pero es que ahora no me da tiempo, porque tengo muchas actividades que hacer. Y recuerden que si nosotros hacemos lo que les decía en inicio, las agendas físicas o virtuales, sí nos va a dar tiempo de hacer nuestros hobbies. Intervenciones efectivas para prevenir y abordar el burnout en gerentes de salud. Programas de bienestar, es decir, ofrecer al conjunto de personas a realizar actividades físicas, actividades relajantes, y se debería incluir en los equipos la ayuda de un psicólogo para que nos ayude a canalizar las emociones y para que haga un seguimiento de aquellos trabajadores que lo necesitan con mayor énfasis. En segundo lugar, tenemos la mejora de la gestión del tiempo. El gerente debe incluir en su planificación lo que son los horarios de almuerzo, lo que son estos programas de bienestar y lo que son los seguimientos que debe hacer a sus trabajadores. En tercer lugar, tenemos que fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo, fomentar la comunicación abierta y transparente en un trabajo colaborativo y de apoyo mutuo. Existen muchísimas plataformas aun cuando trabajemos presencial. Tenemos Notion, que es una plataforma mediante el cual yo voy a generar un conjunto de actividades y que mis trabajadores, mis ayudantes, pueden editar esas actividades y saber qué es lo que van a hacer. Muy similar es otra que se llama Trello, en la cual se van a colocar un conjunto de tarjetitas y las personas que tienen acceso a ella, es decir, el resto de los trabajadores, pueden modificar aquello que se va a ir haciendo. Aunado a esto tenemos
el desarrollo de las habilidades de liderazgo, que es esa capacitación que se va a necesitar para gestionar el estrés, para resolución de conflictos y para la toma de decisiones. Finalmente, vamos a dar unas recomendaciones y unas conclusiones en cuanto a esto. Con relación a la atención en la salud mental, es fundamental priorizar la salud mental de los gerentes, ofreciendo acceso a servicios de apoyo psicológico y programas de bienestar. También es importante trabajar en la formación de la colaboración de un equipo y de un apoyo mutuo entre los gerentes para reducir esa sensación de aislamiento y de sobrecarga. ¿Alguna otra persona quiere hacer alguna acotación o tiene alguna duda? ¿Los escucho? Solo una cuestión allí, no sé cómo decirle. Esto aplica cuando uno es gerente o líder de grupos pequeños, es aplicable en todas las dimensiones, ¿es correcto? Es O aplicable quizás en todas las dimensiones. o es correcto o puede ser, qué sé yo, un énfasis en algunos otros sitios. Pues lo mismo, no es lo mismo ser gerente de un hospital, de un grupo pequeño, de un departamento en el cual yo podría ejercer, ¿no? No, no tendría ninguna diferencia, Carlos, porque así tú estés a cargo de una sola persona, o te pongo un ejemplo, suponte tú que tú estés a cargo de tu familia, tú eres el gerente de tu familia, en tu familia van a surgir conflictos, en tu familia van a haber problemas económicos, en tu familia van a haber problemas de salud y tú allí ocupas el rol de gerente. ¿En qué sentido? Tú tienes que dar solución a esa problemática que se está presentando. Y para dar solución a esa problemática, aplicas este conjunto de estrategias que aprendiste el día de hoy. Ok, perfecto. ¿Alguna otra persona? No hay más nadie tiene dudas, todo quedó claro para todos. Ok, bueno, el día de hoy, entonces, para resumir y para terminar, nosotros hablamos de lo que es la epidemiología. Esta epidemiología, específicamente en el estrés causado por el burnout, atendemos que etimología es origen. Epidemiología va a ser el conjunto de estudios que se va a encargar de el conocer, investigar y dar resultados a las epidemias. En este caso, la epidemiología del estrés y del burnout. Recordemos que esto se da a raíz de la carga de responsabilidad que tienen las personas que gerencian hogares, empresas grandes, microempresas, PYME y todas aquellas situaciones que nos ameritan tomar decisiones para mí y para un grupo. Estos factores que se pueden evidenciar son el aumento de la carga de trabajo, la presión por los recursos y lo más difícil que a los seres humanos nos cuesta es la toma de decisiones. Esto, por supuesto, va a traer consecuencias psicológicas en gerentes, que van a ser el agotamiento emocional, la despersonalización y el sentimiento de baja realización o autoestima. El impacto que esto tiene en la toma de liderazgo y decisiones va a ser la disminución de la capacidad de análisis, la reducción de la creatividad y la pérdida de motivación. Además de esto, se evidencian síntomas físicos, emocionales y conductuales.
Dentro de los síntomas físicos tenemos el insomnio, el dolor de cabeza, la pérdida de apetito. En los emocionales tenemos irritabilidad, tenemos ansiedad y depresión. Y en los conductuales, aislamiento social, abuso de sustancias en ocasiones y pérdida de interés en los hobbies. Las intervenciones que se proponen son programas de bienestar, apoyo psicológico, mejorar la gestión del tiempo por parte del gerente, incluyendo horarios de almuerzo, horario de descanso y programas de bienestar dentro del horario laboral, fortalecer la comunicación del trabajo y que esta comunicación sea en equipo, el desarrollo de las habilidades de liderazgo en las cuales el líder o el gerente va a brindar el apoyo necesario para que se cumplan los proyectos. Es necesario recordar que tenemos que tener atención a nuestra salud mental, fomentar el trabajo en equipo para tener un desarrollo profesional óptimo. Les doy las gracias de parte del Instituto Claustro Gómez, mi persona, Mauambi Guzmán Somoza. Espero que sea de provecho y de aplicación para su vida cotidiana lo que conversamos el día de hoy. Y asimismo, les pido que nos acompañen nuevamente el domingo próximo. Muchísimas gracias y que pasen feliz fin de semana. Gracias, gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana también igual. Gracias. Gracias, Gracias. doctora. Que pase igual. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz fin de semana para todos. Gracias.